iglesia con la paz del Señor. Estoy más que contenta y agradecida a Dios, hermano, por la bendición tan grande que Dios dio a la iglesia de Benítez y Urquiza. Alabado sea el nombre del Señor. Estoy contenta, hermano. Hemos pasado muchas tribulaciones, hemos pasado muchos momentos muy difíciles. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Jesús nunca nos abandonó. Él siempre estuvo con nosotros. Escuchaba al hermano José Luis. Él fue a llorar conmigo cuando estuve postrada. Y yo le decía, parece que no voy a volver más. Aleluya. Pero hoy estoy aquí, hermano, alabando, glorificando al Dios Todopoderoso. Hermano, he pasado momentos muy difíciles. Estuve ya allá como sepultada, 3 meses internada, pero no sabía de dónde estaba, qué hacía, nada no sabía. Pero gracias a Dios, un día resplandeció ese sol de justicia sobre mi vida. Por eso no les cuento todo el testimonio, ya me va a dar la oportunidad el Señor para contar, pero le agradezco muchísimo al Señor. En el momento que yo estaba ahí pasando un momento difícil, mi esposo también cayó en cama, hermano. Hemos pasado los dos, estábamos internados, pero allí el Señor estaba con nosotros. Este Dios que tú lo sirves, hermana querida, Él no falla. Él cumple con su promesa. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno. Él no falla. Si te roca, Él estaba bendecida a sus hijos. Y yo me gozaba esta noche cuando llegué, porque el clamor de su siervo, hermano. Aleluya. El Señor Dios es amor. Aleluya, que siempre querían todos ellos, los hermanos, pocos somos, pero todos querían una casa para alabar al Señor. Y miren lo que Dios nos dio, sin plata, hermano, todo fue por el amor de Dios y la misericordia. Aleluya, Dios nos dio todo, hermano. Aleluya, por eso, hermano, yo agradezco. Le agradezco a los hermanos, a las hermanas que han orado por mí también. Sé que de otros anexos también han orado por mí. Y aquí estoy, hermano, con 83 años, para alabarle a este Dios todopoderoso, a este Dios que no falla, a este Dios que escucha tu clamor, hermano querido. Cuando el diablo te dice imposible, es porque ahí es posible, hermano. Y está trabajando, mis hijas se lloraban todos ya, porque el doctor le decía que busque ya para dónde van a velar. Pero Dios no dijo eso, Él no habló. Pero cuando Él habla, Él cumple. Él habló que Él me iba a levantar en victoria, que yo venía a su iglesia, iba a estar con mis hermanas, y ahí estamos, como dijo el hermanito, haciendo los armadores, cosiendo. Aleluya, para la obra de Dios. Agradezco, hermano, agradezco infinitamente a mi Dios y a toda la iglesia de la congregación en esta hora, y a mis hermanos, amigos que han orado por nosotros también. Que Dios bendiga, hermano, que Dios te ayude y Dios alcance fuerza a estos siervos que están acá. Porque el
Amén. Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios. ¿Cuántos están alegres, hermano? Qué lindo, hermano. Dios lo imposible hace posible. En esta noche usted adore a Dios, hermano, porque Dios está con nosotros, hermano. Y Él quiere darnos esta victoria, hermano. Él quiere hacer este milagro en tu vida. La iglesia ha puesto el pie. El hermano Marco va a cantar esta alabanza. Vamos a juntar la ofrenda, los diezmos que es para la iglesia. Y después el hermano Moisés Morel va a hacer